¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy un programa especial, diferente. Tiene que ver netamente con lo que sucedió el día 17 de octubre de 1945. Para muchos, una fecha más que trascendental en la Argentina, donde un punto de inflexión cambió la historia de hacer política, según los entendidos, en nuestro país. Vamos a tratar de reflejar lo que sucedía aquel día tan conmemorativo, sobre todo para los que militan dentro del peronismo, hoy llamado justicialismo, tratando de reflejar no solo lo que sucedía en ese momento, sino con algunos testimonios y también con frases que ejemplifican el pensamiento de grandes y de ilustres personajes de nuestro país. Los invito entonces a que nos acompañen los próximos 40 minutos a recrear hoy 17 de octubre, lo que pasaba en aquel 17 de octubre de 1945.
interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde los primeros días de octubre ya había malestar en las fuerzas militares que no respondían al coronel Perón en ese momento, de que parte de la oligarquía, un poco liderada también por Amadeo Sabatini, querían derrocar a Perón, que veían ya que para las elecciones que iban a convocar en el mes de abril, Perón tenía grandes posibilidades, esto era concreto, y que el único que tenía una acción de gobierno concreta para los trabajadores se llamaba Juan Domingo Perón. Era el coronel Perón, que de la Secretaría de Previsión, de Trabajo y Previsión, hizo posible que haya aguinaldo, que hizo posible que haya vacaciones, y que entre todo este malestar castrense que había y un poco Farrell que no respaldaba las acciones del general Perón, se fueron sucediendo hechos que determinaron que Perón renunciara a los cargos que tenía, que era ministro de Trabajo y Previsión, era vicepresidente de la Nación, era ministro de Guerra, renunció a sus cargos sin antes dejar firmado un decreto que era muy importante para los trabajadores, que era la ley de asociaciones profesionales que permitía a los trabajadores poder defenderse, tener derecho de huelga. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo, pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. Mi relación con Perón fue de esta manera. Yo estaba preso por una huelga que se había hecho en Berisso. Cuando Perón recién hace
¿no es cierto?, crea, junto con Bramuglia y otra gente, la Secretaría de Trabajo. Cuando llegamos al puente había más o menos unas 25, 30 mil compañeros que todos iban a decir, bueno, los que pasen de acá a concentrarse en Plaza Constitución. Los que pasen de allá, nosotros teníamos diagramado cuál era la distancia que había para llegar a Plaza Mayo y cuál era la distancia que había para llegar a la circunvalación. Y después los demás sindicatos estaban para aquel lado de allá, de Alsina, que estaba la blanca, estaba la negra, después estaba acá en el otro lado, de este lado de la provincia, estaba el Anglo, estaban así, no sé, todos los sindicatos estaban, porque habíamos formado 3 comités de huelga. ¿Por qué? Porque si agarran a uno, queda el otro. Si agarran al otro, queda el otro. Entonces nosotros habíamos armado un comité de huelga tan amplio que si no, le tocaba a uno solo trabajar, los demás tenían que ayudar a la movilización. Entonces, ayudamos, hicimos una estrategia, que yo lo había leído de un tipo napoleónica, ¿no? Napoleón le mandaba 3 adelante y venía por atrás junto al ejército. Entonces, pudimos que toda la gente de la negra que estaba ahí, del Wilson y de otra cosa, pasara por este puente, por Valentina, hacia el puente viejo, y que la otra que estaba de aquel otro lado, como el Anglo y eso, pasaran por el otro puente. Nosotros habíamos tomado todas las directivas de los puentes, por dónde iban a pasar, a qué hora tenían que llegar por ahí, allá por la calle San Martín, por la calle la acera Santa Fe, la entrada, que sigue. Bueno, por allá entraban los metalúrgicos de San Martín. Y así en todas partes teníamos los núcleos con el tiempo y la... ¿Qué es lo que teníamos que hacer en el camino? ¿Quién se iba para arrimar al camino? ¿Cómo teníamos que cuidar nosotros que no se colaran esos que gritaban abajo las botas? Teníamos que cuidar porque veníamos, ¿no? Entonces cada uno con una cintita celeste, ¿verdad?, cantando el himno nacional argentino y nada más. Y hay alguna otra cancioncita. Los muchachos, bueno, tenían un entusiasmo. Y del otro lado la policía. Toda la fila de policía. Entonces mira, así se saca uno el saco, se lo pone en la cabeza, se tira al agua, agarra una pata. Porque antes, ahí el riachuelo, había botes ahí. Había botes, había de todo. Entonces agarraba uno un palo abajo del y con el otro lado, pasaba al otro lado. Se tiró la gente al agua y otros dieron la vuelta. ¿A nado pasaban? Sí, a nado pasaban. Y otros dieron la vuelta un poco para pasar por la vía del ferrocarril, allá donde viene el tranvía también, allá en el puente. Se hizo una cadena humana codo a codo, lo contaba Dante Manuel y la gente cruzaba por el centro saltando a los durmientes para que no pudieran tener un accidente. Hasta que la propia policía baja el puente. Y ahí entonces todos los tranvías que estaban en Mitre, en fila india, entraron a cruzar. Y como también entre los tranvías había vagones de la Quilmes, entonces bueno, la gente se largó sobre eso y hay fotografías de la gente arriba de los tranvías, en los techos, colgada, cruzando el puente, para ir hacia la Plaza de Mayo. Pero teníamos que encontrarnos en Constitución, los que íbamos de acá. De allá tenían que encontrarse en Palermo. Y desde acá tenían que venir derecho por Casero hasta Parque Patricio. Entonces, todos estamos perfectamente concentrando la fuerza. Porque en principio la policía empezó a cascar. Pero como nosotros teníamos un comité de huelga adentro,
que la policía tenga que verse con eso también. Ahí entonces la policía, o no sé si le dieron orden de arriba o de abajo, de dónde, no palió más. Entonces se pasó y yo ya iba al frente de eso cantando el himno nacional. Bueno, y así había dos hileras de policía agarrados y demás para que no pasara. Y por ahí sentimos una descarga. Tiramos, no había ninguno de ellos tirado al aire, atropellamos, y un muchacho joven, que era un oficial, yo le vi la cara joven, che, larguen, ¿quién va a parar esto, hombre? Que vengan otros a pararlo, dijo, larguen. Y largamos y pasamos. Agarramos por la calle de Monte de Oca hasta la estación de Constitución. Ahí hicimos la parada en Plaza Constitución, ¿no? Y los otros estaban ya, y nos comunicábamos a través de los teléfonos que nos había prestado el loco Colo. Y allí, hola compañero, sí, por acá pasamos, unos gatos, sí, pasamos. Sí, le pegaron a usted, pero no pasamos igual. Bueno, ¿y por dónde viene? ¿Por dónde están? Por tal. Bueno, a tal hora tenemos que estar en Plaza Mayo. Bueno, y a Plaza Mayo comenzaron algunas que ya no nos habían hablado por teléfono, no habían comunicado, bueno, vamos a meter, las mujeres están allá. Empezaron a entrar a Plaza Mayo. Y nosotros en Plaza Mayo comenzamos a entrar más o menos a las 6 de la tarde, así. Y empezó a venir de acá, de allá, los cosas. Nada más que con una bandera argentina, no llevamos pancarta, no llevamos la careta de Perón, ni de Evita, ni de ninguno. Todo eso fue con dos o tres pancartas que decía, bueno, general, viva Perón en alguna, pero no era tanto, todos. La gente que nos veía pasar, salía, corría a su casa, se ponía el saco y poniéndose el saco se venía con nosotros. Entonces por ahí se nos apagan todas las luces. Quedamos oscuras. Y todo con los diarios que habíamos comprado, que eran los diarios de la tarde, hacíamos rollo y antorcha. Eso fue un espectáculo. Ver cómo las antorchas de papel alumbraban la plaza. Y cantaba Perón, bueno. Entonces, después de eso, la luz. Se prendieron las luces, entonces, y ya viene Perón, que no viene Perón, y Perón aparece a las 12 de la noche. Ya, Perón dice, bueno, y uno le gritó de abajo, general, la CGT no quiso salir. Ahí están los diarios, pues yo le digo de los diarios de la Nación y de la prensa, del día 14, 15, 16, y la noche del 17 todo lo publica la prensa. Y publica la prensa todas las notas que mandó hasta la CGT que no se presentaba. Tengan cuidado, las cosas. Y un muchacho de abajo le dijo, coronel, la CGT no quiso salir. Bueno, que salga mañana. Y al otro día, mientras nosotros veníamos para casa, la CGT venía a hacer. Vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses, en 6 meses a elecciones, dijo Farrer. Yo me paré, y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón,
y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Será histórica para la República. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Decía Perón, una Latinoamérica desperdigada como somos no se podrá defender.
Nos van a quitar las cosas por teléfono, decía Perón. Entonces, ¿cuál es el problema? Unámonos, organicémonos y preparémonos para defendernos. ¿Cuál fue la respuesta que le dimos nosotros a Perón con este tema? El UNASUR. Hoy la política está ocupando nuevamente el centro de la escena y un lugar que jamás debió perder. Perón planteaba en la doctrina que la política tiene que servir para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Estos son conceptos que no son dogmas que sea solamente para meterlo en un discurso, sino para llevarlo a la práctica. Vemos nosotros que a partir del 2003, tanto Néstor Kirchner como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hicieron honor a ese dogma y pusieron a la política en el centro de la escena. Y ya no se conduce las políticas nacionales, provinciales o municipales de una tapa de un diario o de una radio. Se conduce desde la Casa de Gobierno, se conduce desde el Congreso, se conduce desde las gobernaciones, de los municipios. Es lo que nunca tendría que haber dejado de pasar. Estamos orgullosos de poder volver a tener la política como instrumento para cambiar la realidad de nuestra gente. Nos hace recordar desde cuando el general Juan Domingo Perón estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo de la Nación. ¿Y qué pasó ahí? Hizo un contacto con los trabajadores, con la gente más necesitada, empezó a hacer un trabajo en función de las necesidades del pueblo. ¿Y qué pasó cuando los generales, cuando el presidente quisieron correrlo en función de lo que estaba pasando? El pueblo fue a rescatarlo. Y ahí se creó ese 17 de octubre de 1945. En ese momento también la política había recuperado el centro de la escena. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Básicamente porque creo que tiene que ver con este tiempo de la Argentina, donde todos los gobiernos, tanto los locales como provinciales y el nacional, pueden hacer realidad el sueño, los anhelos de millones de argentinos que necesitaban cloacas, que necesitaban justicia, que necesitaban educación, que necesitaban más trabajo, y creo que este tiempo nos permite justamente concretar esa frase de Perón, que mejor que decir es hacer. Los hombres y los pueblos que no entienden la relación del bienestar con el esfuerzo no tienen derecho a la felicidad que reclaman. Yo esto lo sostengo porque toda mi vida ha sido esfuerzo y siempre le pedí al pueblo de Berazategui esfuerzo para poder progresar. Hablar de Perón tiene un significado de mucho valor. Nosotros que nos autodenominamos peronistas, Perón nos ha dejado una enseñanza muy grande. Frases históricas de Perón que tienen vigencia en la actualidad, unidos o dominados. Cuando Perón en los años 50 hablaba del continentalismo, cuando pocos entendían que había dos grandes imperialismos, el detrás de la cortina de hierro y el imperialismo yanqui, y Perón marcaba la tercera posición y hablaba de la unión latinoamericana, que él le llamó el continentalismo. Este continentalismo que tardó 50 años en que los pueblos del sur de América Latina hoy tuvieran una concepción ideológica y tuvieran la visión de la unidad con referencia a que todos somos los mismos. Somos los chilenos, argentinos, uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, somos todos de las mismas patrias. Y Perón ya lo marcaba hace 60 años atrás. Perón decía que esos dos grandes pulpos, tanto la Rusia histórica, la Unión Soviética y el imperialismo yanqui, habían partido el mundo en dos partes. Y Perón tenía la visión estratégica de decir la tercera gran potencia. Cuando Perón habló de la tercera posición, los no alineados, todo un lineamiento que realmente lo podía hacer un cerebro como el de Juan Domingo Perón. A hoy hablar de continentalismo es hablar de la UNASUR. Hoy hablar del continentalismo, Argentina protagonista de los grandes cambios en Latinoamérica, junto con Brasil, con todos los países de Latinoamérica. Era una visión importante que tenía hace 60 años atrás. Hay
muchísimas, pero te voy a decir una que siempre va para cualquier ocasión, ¿no? Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Yo creo que el político, hasta la llegada de Perón, después, la gente no le creía, precisamente por esto de que prometía mucho y hacía poco, o iba en contra de los intereses del pueblo. Y con la llegada de Perón pudo captar, digamos, el hombre común, que realmente trabajaba para el bienestar del pueblo. Entonces, antes que prometer, realizaba a través de las obras, a través de las leyes, a través de las posibilidades que le daba y la igualdad, bueno, lo que nosotros conocemos como justicia social. Y yo digo que mejor que prometer es realizar, porque, bueno, en la actualidad también hay muchos que critican y sin embargo tuvieron la posibilidad, desde el lugar que sea, porque no solamente siendo presidente, intendente o gobernador se pueden hacer las cosas, sino también siendo legisladores. Han sido legisladores y tampoco han hecho nada. Entonces han prometido, han hablado y realmente no han realizado. Y me parece que eso es lo que le da credibilidad. Juan Perón representó para la Argentina una reivindicación de lo que significaba la política. Veníamos de una década infame y él es el primero que se anima a pararse contra una situación de esa característica con el grupo que compuso la Revolución del 43. Y él se levanta contra todos aquellos que tenían posiciones políticas adversas a lo que significaba lo popular para reivindicar esa posición política. Por esa misma razón lo terminan deteniendo Martín García, lo traen ayudado por un militar médico y que comprendía el mensaje al hospital militar, y termina el 17 de octubre en la plaza reivindicando nada menos que la voluntad popular. Llaman a elecciones y en elecciones triunfa por primera vez a fuerza de darle dignidad al pueblo trabajador. Entonces, la reivindicación es esa, no importa lo que haya dicho, sino lo que haya hecho. Es decir, la presencia de Perón en la vida de los argentinos es el antes y el después, es el respeto por el otro. Por eso no hay partidos importantes ni de progresista ni de izquierda, con todo el respeto que me merecen, porque el peronismo ocupó todo el espacio buscando comprender la autoridad del pueblo trabajador. Y ese fue el mensaje más importante que nos puede haber dejado Perón el 17 de octubre. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. El peronismo se caracteriza por realizar y realizar. La obra que se hizo de la transformación del 45 al 55 fue impresionante. La transformación que estamos viviendo hoy en día es impresionante. Por algo el 70% de los votos son de orientación peronista, porque mejor que acá no se promete, se realiza, y nuestra campaña es la gestión. Es muy difícil elegir una frase de Perón porque tiene tantas que las llevas adentro por un lado, y por otro, para no olvidarlas, las tengo escritas en mi agenda personal. Y bueno, creo que hay una que se acomoda a mi manera de ser o a mi manera de pensar. Y es una frase que realmente llama a ser humanista, a ser protagonista de esa humanidad que tenía Perón para con el pueblo. No la tengo yo. Decir esa frase y decir que la tengo yo es entrar en un terreno de estupidez. Yo tengo mi manera de ser, pero se asemeja mucho a esa frase. En donde dice Perón, para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo mismo, que sienta y piense como el pueblo. Es algo que uno es parte de eso. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. Por eso yo te hablaba de que la humanidad de Perón, en su trato con el pueblo, era una de las grandes ventajas que tuvo para que el pueblo lo quisiera tanto. Y dice, ser profundamente humanista, el mismo conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Bueno, esto se asemeja mucho a lo que yo pienso como un principio moral mío, y lo determina cuando debajo de esa frase dice: quien me quiera seguir, que me siga, y quien me quiera acompañar, que me acompañe. Esto demuestra que de alguna manera crees en tus atribuciones de dirigente como para hacer el bien a los demás. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra,
la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. En ese momento los trabajadores, bueno, las mujeres en condiciones laborales y más que nada el trabajador rural era considerado como una cosa, sin derechos, sin atributos y todo lo demás. Lealtad a la doctrina, lealtad a las convicciones, lealtad a lo que uno trabaja todos los días para poder concretar, aquellos sueños, ese esfuerzo que uno realiza para concretar y unir ese puente con los sueños y con las cosas que uno quiere. Es un sentimiento, es el reconocimiento de una persona que dignificó a los hombres en ese momento. Y obviamente, bueno, el compromiso que tiene el hombre para con ese líder que supo reconocer esos derechos. Hacer lo que el pueblo quiere. No hay otra manera de ser leal con el peronismo que hacer lo que la gente quiere. La lealtad peronista no es la lealtad a un dirigente, es la lealtad a las ideas y a los principios doctrinarios que nos inculcó el general Perón. Algunos en algunos momentos, a pesar de decirse peronistas, de diferentes tendencias, ¿no? De un lado y de otro, tanto para el lado del neoliberalismo como por otro lado se han apartado un poco de esos principios. Para mí la lealtad es seguir la doctrina justicialista al pie de la letra. La lealtad peronista es ser leal a un modelo, ser leal al movimiento, ser leal a aquel que vino a devolverle a los que menos tenían, a los trabajadores, la dignidad de pertenecer. Por eso a veces yo soy muy crítico de aquellos que se apropiaron del peronismo e hicieron todo lo contrario. En los 90, cuando Perón hablaba de empresas del Estado, regalaron las empresas del Estado. Aquellos que a nombre del peronismo cerraron fábricas, nunca fueron peronistas, por más que se hayan vestido de peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esos personajes siniestros y nefastos. La lealtad es creer en un proyecto que encarnó Perón y Evita, impulsarlo, decirle a los chicos jóvenes que salvando las distancias, ese es el modelo del 2013 a esta parte, la inserción de la juventud, la inserción en el trabajo, la capacitación, la educación. La lealtad de Perón no se declama, se ejecuta. La lealtad peronista es un signo de piel, de crianza. Por ejemplo, yo me crié en una familia peronista. Yo viví los momentos, por tener la edad que tengo, viví los momentos más lindos de la Argentina en la época de Perón. También algunos tristes. Y realmente eso te demuestra de que no tenés, después de todo eso, no encontraste otro o un movimiento, porque el único movimiento fue el peronista, que te dé la facilidad para sentirte leal con algo. ¿Con algo qué? Con lo que hoy es un mito, porque Perón ya dejó de ser una persona normal, es un mito. Y vos te sentís confabulado con lo que él expresaba para el pueblo. Señores, en la Argentina, el único que fue capaz de darle carnadura a un sustantivo colectivo abstracto como pueblo, como trabajadores o como patria, se llamó Juan Perón, el único.